¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, para hablar de seguir hablando de este tema que en realidad lo venimos hablando de hace varios años, pareciera que nunca se alcanza la voluntad o el consenso para sancionar la ley de humedales, y nuevamente un nuevo retraso hoy, plenario suspendido por algunos planteos. Ahora quieren escuchar la opinión de los gobernadores. Efectivamente, ayer es bastante interesante porque ayer estábamos conversando sobre esto en una mesa que se había armado sobre el tema de humedales con algunos asesores y con algunos referentes de ONGs y nos enteramos ahí que se había suspendido y nosotros estábamos justamente hablando del tema de los consensos. Es bastante interesante porque esta ley o este proyecto de ley o estos proyectos de ley ya llevan más de una década, o sea, llevan una década de discusión y sin embargo pareciera que no se llega al punto de consenso necesario como para que avance. La verdad es que esta discusión igual tiene una cosa que es particular, o por lo menos esta oportunidad de discusión, que es que la está tratando la Comisión de Agricultura y la Comisión de Presupuesto, sobre todo la Agricultura no la había tratado en diputados, por lo cual eso ya es un avance. Pero bueno, llegamos, es un paso y dos para atrás, no sé si dos para atrás en términos de avance, pero sí es como el impulso que había tomado. Ahora hay un tema un poco latente, que es el tema del consenso y las posturas de los gobernadores que hasta ahora no se habían manifestado así en lo mediático, y ahora ya hay una postura bastante clara. Entonces, bueno, nos encontramos con de vuelta una especie de tiempo intermedio para analizar qué es lo que está pasando ahí. Claro. Nosotros lo que estamos viendo es básicamente que hay una dificultad bastante grande de llegar a consensos entre los proyectos, porque siempre se habla de un proyecto y en realidad hay varios proyectos. Diputados hay 10 proyectos y en la Cámara de Senadores hay 4. Con lo cual, cuando se habla de un proyecto, en realidad se está simplificando una cuestión que está como mucho más trabajada en casi todos los bloques. Y eso también es un punto que hay que decir, porque eso implica también una generación de consenso, entender que están todos hablando del tema y que hay que llegar a un texto que de alguna manera alcance los acuerdos necesarios para que llegue al recinto el tema. Claro, a ver, es verdad, son varios los proyectos que están presentados. Imagino que la mayoría tiene puntos en comunes, que es la conservación o protección de estas áreas que son muy importantes, que son los humedales. ¿Cuáles serían los puntos centrales que, a ver, sin importar cuál sea de los proyectos que avance, cuáles son los puntos centrales que sí o sí tienen que estar en esta ley? Bueno, básicamente nosotros identificamos que hay cinco cuestiones clave. La primera tiene que ver con la definición de humedal. En esa ya hay una definición que está bastante consensuada, es decir, una definición que es técnica, que en su momento se llegó después de un taller que se realizó entre varias organizaciones científicas, el Ministerio de Ambiente de Nación, los representantes incluso de las provincias, de COFEMA, y ahí ya hay un punto que, digamos, ese es como un poco ya no discutido, que es esa definición. La otra cuestión tiene que ver con, contar con la información para identificar a dónde están, ¿no? Porque para poder regular tenemos que saber dónde están y cómo son. Entonces el otro punto sobre el que casi todos los proyectos hablan es la cuestión del inventario. Entonces para eso necesitamos inventario. No partimos de cero, digamos, ya hay herramientas metodológicas, ya hay guías, ya hubo una experiencia de un nivel de inventario grande, como a gran escala, identificó, digamos, a grandes rasgos cuándo está. Entonces el inventario no se discute. La otra cuestión que no se discute es la necesidad de que ese inventario se utilice para generar un ordenamiento del territorio. Es decir, tenemos dónde están y cómo son. Bueno, pensemos cómo eso, se confluye en el ordenamiento del territorio, es decir, cómo convive con otras actividades que están en ese mismo espacio. Entonces, el tercer punto tiene que ver con el ordenamiento del territorio o el ordenamiento de los humedales. Tercer punto que no se discute. El otro punto que tampoco se discute, que es necesario, y este sí es el de mayor conflicto, es el de qué hacemos en el intermedio. Es decir, entre que sale la ley y o bien articulamos y tenemos el dato del inventario o planteamos la discusión sobre el ordenamiento, ¿qué pasa con esas actividades que se están desarrollando o que van a desarrollarse o que tienen perspectiva de desarrollarse? Y ahí es donde, digamos, se genera la mayor de los disensos y los conflictos, porque la regulación básicamente en algunos proyectos está planteada en términos de prohibición. Entonces levantan la alerta las provincias, algunos sectores productivos medio estratégicos del país, diciendo no podemos poner en riesgo el desarrollo productivo del país, paralizando esto, hay que encontrar otra manera. Y otros dicen, en realidad lo que hay que hacer es mantener lo que está, y en el intermedio, si es que hay alguna cuestión que está cercana o el área de influencia de los humedales, lo que hay que hacer es evaluar los impactos ambientales de una manera un poco más gravosa. Y ese es básicamente el punto de conflicto. Y el otro punto que es bastante interesante y que se sumó a la discusión y creo que es lo que hace que sea más interesante esta discusión es las compensaciones.
los proyectos plantean que se instrumente un fondo, ¿no? Un fondo que vaya destinado a las jurisdicciones para que, bueno, generen sus planes de manejo, sus acciones tendientes a la protección. Hay algunos proyectos que plantean que las compensaciones vayan todas para las provincias, ¿sí? Que ese dinero que va a ser asignado por el presupuesto vayan para las provincias para que gestionen ese tema. Hay otros proyectos que dicen sí, a las provincias también, pero deberían ir también a los titulares de los predios, independientemente de qué predio estemos hablando, ¿no? Cuando hablamos de predio es un término bastante general. Sí. Entonces ahí dicen, bueno, ¿por qué? Porque se genera un incentivo para el propietario de ese espacio, sea un productor agropecuario, pero también puede ser alguien que tenga un emprendimiento turístico o alguien que tenga alguna cuestión de desarrollo forestal o el emprendimiento que se les ocurra. Bueno, se genera un incentivo. Pero ¿qué pasa? ¿Ese incentivo es gratuito? No. Se les va a dar una compensación, pero se les requerirá que, previo a eso, presenten cómo vienen haciendo ese uso racional y sostenible del espacio y de la humedad. Con lo cual ahí también hay un punto de discusión bastante álgido, pero más interesante en términos de discusión. Bien. A ver, me quedo con esto último que decía. Es una cuestión de ser racionales. O sea, primero lo del inventario, ordenar el territorio, saber qué tipo de humedales y dónde los tenemos, ser racionales con su uso. O sea, no hay una provisión expresa en la normativa de decir, bueno, vamos a atacar la producción en los humedales de la República Argentina. No es así. No está escrito de esa manera. Bien. O sea, no se dice se prohíbe, pero no dice no se prohíbe la actividad productiva. Eso no está escrito así. Sí, claro. Se dice se prohíben determinadas actividades. Entonces, el alcance de eso, y ahí es donde la cuestión técnica se vuelve un poco política, que es el tema de decir, bueno, hasta dónde esta prohibición escrita de esta manera impacta en el desarrollo de mi economía. Y eso es una prohibición, digamos, es una preocupación que es legítima y que hay que, claro, de alguna manera discutir y profundizar. Y eso es básicamente los detalles de la ley, y eso es lo que muchas veces tal vez no está en los grandes titulares, pero que es lo que define en sí el curso de una ley. Cómo los sectores que van a ser afectados o impactados por esa norma perciben esa norma y qué aporte tienen para darle algún tipo de descripción. Claro. Lo que sucede con estas posiciones es que muchas veces se polarizan y se vuelve como a foja cero, y ahora estamos escuchando como posiciones muy extremas respecto, no, esto no puede pasar porque afecta a las autonomías provinciales totalmente y esto no puede pasar. Bueno, no, la realidad es que eso simplifica bastante un proceso de casi 10, 12 años de conversaciones en donde nosotros, como parte del trabajo en Fundar, hicimos entrevistas con diferentes actores productivos y también con ONGs, y se había llegado como una especie de consenso de entender que, bueno, sí, son ecosistemas que necesitan ser valorados. Por el otro lado, lo que necesitamos es certidumbre, de saber qué pasa el día después. Entonces, es un poco tomando esto que decías vos, es un poco hablar desde la racionalidad y de entender que, digamos, tiene que, para haber consensos también tiene que haber de alguna manera, digamos, concesiones, ¿no es cierto? Concesiones y entendimientos comunes. Y creo que es parte de la llave de bóveda de esta discusión. Claro, a ver, escuchaba lo que decía y creo que coincidíamos en el que hay que escuchar a todas las partes que se pueden ver afectadas cuando se toman este tipo de decisiones. Y ayer lo dijeron desde la Cámara de Empresarios Mineros y también la Mesa de Enlace, donde dijeron, así como está la ley, sin escucharnos a nosotros, la rechazamos. Es momento de, no solamente a los gobiernos provinciales que se pueden ver afectados, caso de Misiones, Jujuy, por ejemplo, sino también a los sectores productivos, que es lo usted lo dijo, qué es lo que opinan, qué es lo que pueden hacer, y esta cuestión de buscar los consensos, porque también hay sectores políticos que, si bien dicen que no, responden a estos tipos de intereses también. Totalmente. Hay un tema que es importante, que es no negar, digamos, la legitimidad que tienen los actores para participar en el debate. Y eso es fundamental porque no se llega a ningún consenso de tipo legislativo. Las leyes no se sancionan si no se llega a determinados convencimientos, a determinados consensos. Y la realidad es que, de vuelta, tal vez a riesgo de sonar repetitiva, los consensos implican concesiones e implican también entender que tal vez un mensaje no está bien orientado, o tal vez está bien orientado pero no termina de ser bien recibido por el receptor. Entonces hay que seguir hablando, digamos. La única salida a la falta de consenso es la continuidad en el diálogo. Claro. Tal vez por los tiempos de polarización en los que vivimos, esto parece un poco medio como fuera de foco, fuera de contexto, pero la realidad es que las leyes se crean así, y hay un punto que es importante, que es, digamos, tener en cuenta que hay un día después a una sanción de una ley, que una ley no viene a solucionar todos los problemas,
y que también hay que tener en cuenta que la implementación de la ley, es decir, cómo uno escribe la ley va a determinar cómo se implementa en el territorio. Y la implementación en el territorio, más allá de las facultades que se le puedan dar a la autoridad nacional, la implementación es eminentemente local, con lo cual hay que escuchar también a los responsables de implementar eso en el territorio, porque van a ser los primeros interesados en sacar una herramienta que sea viable. Y eso me parece que le aporta bastante a la discusión, la dimensión territorial. Pensar que los humedales no son una caja de cristal, sino que en realidad son socioecosistemas, claro. Conviven con otras actividades, hay otros espacios. Y la dimensión territorial muchas veces se pierde en esta discusión. Bien. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Hablamos con la doctora Victoria Arias Máiquez, investigadora del área de recursos naturales de Fundar y abogada especializada en Derecho Ambiental.